Entonces, recordar ese tipo de manifestaciones, ¿no? El tratamiento, cómo lo vamos a curar, cómo son las recomendaciones que habíamos dado, cómo va a ser la presentación de una conjuntivitis viral, principalmente por adenovirus, cómo se caracteriza, cómo se presenta, qué tratamiento vamos a poder dar para la mejoría de las alergias, que realmente es tratamiento sintomático, lubricación y desinflamatorio, ¿ok? Ya también platicamos un poquito, empezamos a hablar un poquito de las afectaciones por clamidia. Las afectaciones, bueno, y una característica también es el tipo de secreción acuosa, va a haber linfadenopatía dolorosa en las virales, va a haber presencia de pseudomembranas que a veces complican un poquito el diagnóstico del paciente, porque como ven secreción ahí blanca, pues pueden decir que es pura bacteria, ¿no? Y realmente no es bacteria, ¿no? Sino es acúmulo de material ahí acumulado en fondos de saco, ¿no? Entonces, es importante también ver la clínica, cómo empezó, cuándo empezó, a qué se le atribuye. Todo eso nos ayuda y como lo que a mí me interesa es que a veces que sí requerimos ver una lámpara medidora para confirmar todo esto, pero a veces la pura clínica también nos ayuda de forma importante. Entonces, ¿ok? Empezamos a hablar de las afectaciones por clamidia. Las afectaciones por clamidia, ¿en qué consisten? Son procesos subagudos causados por clamidia trachomatis, ya vimos ahí que son pacientes jóvenes, está relacionada con un proceso de infección en vías, urinarias o vías del tracto urinario, de génito urinario, y la característica de eso pues, es que van a haber folículos, ¿no? Los folículos son en gran cantidad, vamos a ver folículos en alergia, pero a diferencia que esto es de largo tiempo, o sea, no se manifiesta de un momento para otro, a veces puede estar el paciente 15, 20 días con esta manifestación, y nunca se atiende hasta que empieza a dar un poquito de sintomatología, pero igual también eso nos puede confundir y empezamos a dar tratamientos inadecuados, que hace que la infectación continúe, ¿no? La secreción purulenta es escasa, va a haber folículos, estos folículos a la larga pueden causar un daño importante sobre la superficie corneal y en pacientes, generalmente cuando hablamos de clamidia, hablábamos un poquito de lo que es tracoma. El tracoma es una afectación que según la OMS, ya saben que últimamente la OMS y la ONU son instituciones que para todo le atinan y son asertivas realmente. Dice que el tracoma de la OMS que ya no existe. En efecto, ya no puede existir, generalmente afectaba a los países del tercer mundo, como los nuestros, pero el advenimiento de nuevos procesos, bueno, de tratamientos específicos para esto, ayuda bastante, doctores. ¿Okay? Entonces, cuando platiquemos de tracoma, únicamente platicaremos los procesos crónicos que presenta esto y que se pueden presentar también en la clamidia, en las afectaciones conjuntivales crónicas. Como les digo, puede durar hasta 3 meses o más tiempo, doctores. Y entre más tiempo dure, el paciente sigue dejando de secreción, sensación de cuerpo extraño, y a la larga, todos estos cambios que van a dar pueden afectar a la visión del paciente, doctores, ¿ok? Entonces es bien importante recordarlos. Va a haber linfadenopatía dolorosa, otra que va a tener linfadenopatía, al igual que las virales y las de Neisseria, doctores, ¿ok? Y recordar sobre todo los folículos, ¿no? Folículos en el párpado inferior, como gránulos de arroz, alrededor de un vaso blanco, son un montón. Y en la parte superior, ¿qué creen? También vamos a ver folículos, pero dices, bueno, este güey me está diciendo, o sea, este güey soy yo, este güey está diciendo que nada más la reacción papilar es en el párpado superior, ¿no? Sí, en efecto, las papilas solo son en el párpado superior y los folículos predominantemente son en el párpado inferior, porque ahí está la sustancia propia, ahí está el tejido linfoideo. Pero a veces la respuesta inflamatoria tan severa o crónica que esto va a presentar hace que haya formaciones de folículos en el párpado superior. Entonces, la forma de diferenciarlos es por su forma y su coloración. Entonces, las papilas en procesos infecciosos son muy, muy chiquititas, ¿ok? Como dan como un patrón de calle empedrada. Pero bien acá, estos folículos, pues imaginen la molestia del paciente. Es como si tuviera una basura todo el tiempo ahí adentro del ojo y les molesta bastante, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener poca secreción, vamos a tener también linfadenopatía, ¿cómo se llama? Dolorosa, ya hemos platicado. Y el tratamiento que habíamos dicho es a base de tetraciclinas. La más famosa que habíamos platicado de tetraciclina era la terramicina, ¿no? Que la que tenemos mayor disponible, no es tan cara, es pomada, tiene que ponerse adentro del ojo. Eh, es útil, ¿ok? Al fin y al cabo, por ejemplo, IMSS no tiene ningún tipo de tetraciclina tópica, ni tampoco la más actual. Actualmente podemos pensar en utilizar acitromicina en gotas, que es el CITER. El CITER es una gota cada 12 horas por 3 días en cada uno de los ojitos y ayuda bastante a controlar este proceso
infeccioso. También tenemos que dar tratamiento sistémico desde una simple dosis de citromicina, que por eso, dicen que por eso ya no existe el tracoma por la dosis importante de citromicina, pero puede haber pacientes que quedan todavía con secuelas, incluso con afectaciones de clamidia, ¿ok? Sistémicamente, pues tenemos dos opciones, o dar doxiciclina, que generalmente yo soy el que me gusta darla así, 100 miligramos cada 12 horas el primer día, y de nos vamos 100 miligramos por 30 hasta máximo 60 días, dependiendo de cómo veamos la evolución del paciente. A esos pacientes también tenemos que pegarlos un poquito para ver que no haya, o sea, traer a los pacientes vigilados para que no haya ninguna complicación, doctores, ¿ok? Si no son alérgicos a las tetraciclinas, pues podemos dar eritromicina, 500 miligramos 4 veces al día por una semana, hasta por 20 días. ¿Sí? Se puede dar por largo tiempo si no podemos utilizar la adecuada tetraciclina y les va muy bien, pero el tratamiento es que sí es a largo plazo. A veces de un día para otro o de 2 días para acá o busca 3, 4 días, no le va a funcionar absolutamente para nada al paciente, doctores. Entonces sí debemos de tener muy en cuenta esto, ¿ok? Ahora, esto es en el adulto. En el adulto ya vemos que se puede cronificar, es un proceso subagudo crónico, poca secreción, folículos, linfadenopatía dolorosa, escasa secreción. Entonces ya medio nos orientamos en este tipo de situaciones, pero también recordar que en el niño se puede presentar. Al presentarse en el niño, ¿qué va a pasar? Va a presentarse un cuadro de conjuntivitis neonatal y es muy común que lo veamos en los recién nacidos, es decir, al 2, 3, máximo 5 días, es antes de los 20 días, no es factible que tengamos una obstrucción de vía lagrimal ni ninguna otra situación porque ya sabemos que la lágrima se empieza a producir hasta el tercer mes de vida extrauterina. Entonces, ¿por qué es importante checarnos en esto? Porque es inmediatamente después del nacimiento, presenta abundante secreción, presenta inflamación palpebral, puede estar relacionado con otro tipo de problemas sensoriales ahí, otitis, rinitis, y generalmente, pues como es en un niño, lo vamos a ver a través del paso del canal del párpado. ¿Okay? Esa es la etiología más común de todo esto, un mal control de su embarazo de los pacientes nos puede dar este tipo de situaciones. Y generalmente, como les digo, se presenta entre 5 y 19 días después del nacimiento. Va a haber una situación mucopurulenta, igual muy poquita, relacionada. Bueno, para el efecto de un bebé, pues sí es mucho, ¿no? Entonces sí vamos a tener un poquito de secreción, pero al final no queda tapado ni nada. O sea, no es como si fuera una Neisseria así totalmente hiperpurulenta. Pero vamos a tener aquí, dices, bueno, es clamidia, ¿no? Y ya la afectó al bebé, pues yo supongo que va a encontrar reacción folicular, ¿no? Aquí en los bebés no, porque los folículos se van a formar hasta el tercer mes de vida extrauterina, doctores. Entonces, al no haber folículos, lo único que va a condicionar es crecimiento papilar en el párpado superior. ¿Okay? Entonces podemos ver papilas, y ya después cambian a formaciones totalmente foliculares. ¿Y cuál es el problema principalmente en esto? Las complicaciones, doctores. Así como platicamos ahorita de que la clamidia en una gente adulta nos puede dejar complicaciones severas, en el sentido de que va a haber alteraciones estructurales, puede haber cambios en la superficie conjuntival. Entonces, hay que evitar las complicaciones. Sobre todo en niños, pues va a ser mucho más común que en niños pueda presentarse ese tipo de manifestaciones. ¿Okay? El tratamiento es básico, como lo vimos y lo platicamos en el adulto. Hay que darle tetraciclina, aquí hay que darle tanto tópica como buscar tomada, pero en los niños sí les da, en los pediatras les da un poquito de miedo dar tetraciclina sistémica, muy recién nacido. Entonces podemos pensar en dar L-etosuccinato de etilsuccinato de eritromicina oral, 25 miligramos por kilogramo de peso 2 veces al día por 2 semanas, ayuda bastante a los pacientitos, ¿ok? Además de una buena limpieza y dar un tratamiento específico para que los ojitos no se infecten más de lo que ya están infectados, pero la tetraciclina ayuda. Podemos dar en gotas, podemos dar terramicina, también aplicarla dentro del ojito, podemos dar también el citer que habíamos platicado, lo mismo lo podemos aplicar en los bebecitos, ¿ok? Entonces, para evitar todo esto, doctores, siempre hay un proceso que se les hace a los bebés cuando nacen. ¿Qué les hacen a los bebés cuando nacen, doctores? Además de cortarles el cordón y todo eso. ¿Qué les hacen a nivel de sus bebés, doctores? Se ¿Sí les les ha aplica tocado una recibir gotita de bebés? ¿Sí les ha cloramphenicol. tocado tener su curso de... Exactamente. ¿Cómo se llama ese método, doctor? Se llama método de CREDE, doctores. CREDE, que anteriormente lo que se utilizaba era nitrato de plata, obvio, ya realmente
Pues ahora ya no tratamos eso, ya no los consideramos vampiros tampoco, por los hombres lobos, por lo de la plata, pero el cloranfenicol, en teoría, sí hay que poner una gota a estos pacientitos. Ahora, ¿por qué se va a poner cloranfenicol? ¿El cloranfenicol es tratamiento electivo para el manejo de estos pacientitos? Pues no, que no tenemos teramicina tópica, y realmente el cloranfenicol se hace como para cuando, supongamos que el bebé pasa por el canal de parto y no hubo un control adecuado, suponemos que esto le va a limpiar inmediatamente cualquier efecto que haya de material patógeno sobre el ojito, doctor. ¿Ok? Entonces, bien importante este método de CREDE. Ahora se pone solo una gota, nada más en cada uno de los ojitos, le limpias nada más. ¿Y ustedes creen que se pueda poner este método de CREDE en los pacientes con cesárea o solo es en los pacientes que pase por vía vaginal normal ese bebecito? ¿En qué situación se pone más? ¿Cuando nació por vía vaginal o por vía por cesárea? Cuando nacen por vía vaginal. Obvio, pues eso tiene que poner, pues pasa por el canal de parto, y más si son, pues, son señoras que tienen 7, 8 niños y este no sabe cómo se embarazó y de repente ya le van a hacer. Obvio, a veces no tienen un adecuado control prenatal esos pacientitos, entonces hay que ponerle sus gotas. Pero ¿qué creen? También a las que nacen por cesárea se les pone la gota, doctores. ¿Por qué? Porque viene estipulado en la Ley General de Salud y en las normas de la Academia Americana, doctores. Como dicen, me estaban comentando, es que el clonfenicol va a darle aplasia al niño y se va a poner gris al niño. No, el niño va a resistir esa gotita de cloranfenicol. Incluso cuando habíamos platicado en las lactocitis agudas que podíamos recomendar un poco de cloranfenicol, una gota por la mañana o cada 8 horas por máximo 5 días, no vamos a afectar más a los niños. Es muy poco común que suceda esto. Entonces, tanto en partos normales como en partos por nacimientos por vía cesárea, se tiene que poner esta gota. Es lógico, pero hay que ponerlo, ¿no? Y como les digo, apenas me tocó ver un artículo de la Academia Americana de Pediatría y siguen manejando el método de CREDE en base al uso de cloranfenicol, doctores. ¿Ok? Ya si ustedes después ya pues me lo desatienden, pues ya es bronca de ustedes, ¿no? Pero lo ideal es poner esta gotita y es bien importante y es la forma más profiláctica. Probablemente a lo mejor no pase nada, doctores, pero si llega a pasar algo y vieron que no le pusiste el método de CREDE, le van a echar a los lobos, doctores. ¿Ok? Entonces sí vale la pena seguir todas las indicaciones específicas en sus manuales de reanimación. ¿Ok? Ahora, como les dije, vamos a platicar del tracoma, pero más que nada del tracoma vamos a platicar de las complicaciones que puede llegar a tener por la clamidia, doctores. ¿Ok? Generalmente las complicaciones son crónicas, son a largo plazo, y lo que tenemos aquí que es que se puede iniciar, bueno, la tracoma ya no vamos a hablar, pero vamos a hablar de los cambios crónicos que puede haber a nivel de la superficie conjuntival y superficie ocular. La formación ya vimos que algo muy característico de esto, de las afectaciones por clamidia, son las formaciones de folículos. Entonces, va a llegar un proceso en que los folículos no solo se queden en el párpado inferior, sino que también proliferen y empiece a haber folículos en el párpado superior, que es el lugar que no es común para esto. ¿Y qué va a pasar a nuestra, que no está en que no está en esa situación? Pues van a estar rozando totalmente la superficie del ojo, va a haber cambios a nivel del párpado y nos va a dar cambios bien específicos que podemos buscar. Lo ideal es siempre vertir el parpadito, doctores. No tengan miedo, aprendan a vertir su párpado superior. Y aquí podemos ver tanto una reacción folicular o papilar, y a veces las papilas en el párpado superior se pueden confundir con los folículos. Entonces, para conocer bien la anatomía de estos crecimientos, ¿ok? A la larga, la presencia de estas tumoraciones ahí en el párpado superior puede darnos procesos inflamatorios crónicos. Se nos va a dar algo muy característico que se llama línea de Arndt. La línea de Arndt es esta línea que va a aparecer al verter el parpadito, sin una línea blanquecina. Y eso es un resultado de los procesos inflamatorios que está teniendo el párpado superior. Uno de los principales procesos inflamatorios que tiene este parpadito, pues es la formación de folículos en un lugar que no debe de haberlo. ¿Ok? De ahí viene también lo que son los folículos límbicos. No quiere decir que se formen crecimientos en la conjuntiva, pero sí, a diferencia de otra que vamos a ver más adelante, sí va a haber que se llama depresiones de Herbert. Estos folículos a nivel de la zona del párpado superior, pues van a estar abriendo y cerrando, van a estar abriendo, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, y va a llegar un momento en que al abrir y cerrar esto, pues, ¿qué va a condicionar? Que haga una especie de bachecito sobre la zona perilímbica, doctores. Entonces, se llaman depresiones de Herbert. Y vean acá, son esas pequeñas bolitas que se ven en esta zona del ojo. Estas pequeñas depresiones hay que descartar que no sea un proceso que ya no tenga epitelio, se le llaman desepitelizados.
Para ver las epitelizaciones del ojito o los cambios de la superficie ocular, vamos a utilizar una serie de tinciones que las iremos conociendo mucho más adelante. Y una de esas tinciones es la tinción de fluoresceína. Es una tinción que va a pintar de verde el ojito y va a pintar esas zonas de desepitelización. Yo al ver estos cambios tengo que pintar el ojito para ver si no hay un cambio importante en la córnea, pero vemos que aquí se empieza a acumular el material pintado de verde. Estos quiere decir que era como una piscinita que se forman, pero es por el constante rozamiento que están teniendo los párpados al abrir y cerrar los ojos. Entonces es algo muy común que podamos ver. Después de largo tiempo de que ya haya presentado esto, se puede presentar estas depresiones de Gerber. ¿Okay? A la larga, estos cambios crónicos pueden condicionar procesos inflamatorios localizados o en toda la conjuntiva. Puede haber cambios a nivel de los párpados. Al afectar toda la conjuntiva, pues va a haber una inadecuada producción de glándulas de película lagrimal. Entonces nos puede dar un ojo seco que puede complicar más ya las manifestaciones que tiene este ojito. Y al final, algo que hablaban del tracoma, que era la causa de ceguera reversible del mundo, es que todos estos cambios que están lastimando la superficie del ojo de forma crónica y que no me van a dar un problema tan severo, pueden condicionar un daño sobre la superficie del ojito. Y al condicionar el daño en la superficie del ojito, pues van a dejar una cicatriz blanquecina, y es por eso que se platicaba que era una de las principales causas de ceguera en los países pobres, ¿ok? Y generalmente lo que ayuda mucho es la dosis de acitromicina, ¿no? Realmente a mí aquí lo que me interesa de esta clase de tracoma es decir, bueno, ok, no existe, ¿ok? Pero lo que sí existe son las conjuntivitis crónicas, ¿ok? Entonces estas conjuntivitis crónicas maltratadas, a la larga, vamos a tener lo que es cambios a nivel de los párpados, cambios a nivel de los párpados que van a condicionar alteraciones en la superficie del ojito, y a la larga procesos inflamatorios importantes que nos vayan a dar complicaciones en la superficie conjuntival y corneal, doctores, que a la larga se puede ver reflejado también como una pérdida de transparencia provocando baja visual. ¿Okay? ¿Tendrán alguna duda de qué es lo que yo debo buscar en una afectación crónica por clamidia, tanto en un adulto o en un niño, doctores? ¿Y cuáles son sus consecuencias a largo plazo si no tratamos a tiempo esto, doctores? Todo bien, quedó claro que la principal lesión es los folículos. Generalmente los vamos a ver en el párpado inferior, a la larga puede aparecer en el párpado superior. Van a dar unos cambios a nivel del párpado superior, que es la línea de Art. Va a haber cambios a nivel de la córnea, va a haber cambios a nivel de la conjuntiva, y al final un proceso de esto puede condicionar problemas en la superficie del ojo. ¿Ok? Perdón. Y recordar en el niño, ¿no? Que en el niño también se puede presentar. Es común que se contamine por el paso del bebé a través del canal de parto. Está el método de CREDE para prevenirlo, doctores, pero al fin y al cabo se presenta luego en los primeros recién nacidos, en los primeros días de nacimiento, doctores, y antes de que llegue a presentarse, bueno, antes de las 3 semanas de formación de la lágrima, si ya tiene secreción acumulada y los párpados inflamados, lo más seguro es que sea por un proceso de inflamación por clamidia, que a veces dices, bueno, voy a esperar que se forme la daquilocistitis, y nunca se forma porque la vía lagrimal está funcional. Lo que condiciona estas molestias es el proceso infeccioso, Docs. Entonces, ¿dudas, preguntas con esto, Docs? Creo que no, Doc. ¿No? Vale, perfecto. Entonces, bien importante recordar, ya tienen otro punto ahí para hacerle, ¿cómo se llama? Para hacerle, para su cuadro sinóptico, ¿ok? Recuerdan la línea de Alt, las facetas de Herbert, la clasificación de OMS. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas también es algo muy común que vamos a tener en los pacientes. Les va a tocar tener este tipo de pacientes ustedes, entonces vamos a platicar. Las reacciones alérgicas las clasificamos en rinoconjuntivitis alérgica y conjuntivitis vernal, que sería la afectación crónica, ¿ok? Dentro de la afectación crónica podemos hablar de las queratoconjuntivitis atópicas, que ya hablaremos cuando veamos córnea, esas las practicamos en córnea, porque a la larga son procesos mucho más severos y que pueden condicionar problemas a nivel de la superficie del ojo. Entonces, parte de nuestro tratamiento es diagnosticar estos procesos agudos, ver si el paciente tiene algún antecedente de importancia de vías respiratorias, evitarle o cuidarle para que no tenga complicaciones sobre la superficie del ojito, porque a la larga esas complicaciones cobran factura muy cabrón. Entonces pueden condicionar daño en la superficie de la córnea,
pueden condicionar daño a nivel de formación de un queratocono. Entonces ahorita iremos platicando de todo eso. Aunque se oiga sencillo, sí implica un poquito de conocimiento y sobre todo de manejo constante y de detectarlo en el momento adecuado, doctores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la rinoconjuntivitis alérgica. Es la forma más común de alergia ocular y nasal. Se debe a una reacción de hipersensibilidad a antígenos aéreos específicos y hay de dos tipos, tanto la alérgica estacional como la alérgica perenne, ¿no? La estacional, pues como ya sabemos, generalmente pues, se va a presentar en determinados momentos, es más común en primavera y en otoño, está condicionada por la formación de pólenes y es la que está en relación probablemente con un paciente con rinitis alérgica, va a tener lagrimeo, va a tener rinorrea, va a tener los cornetes se le tapen en la mañana, entonces tiene la nariz tapada. Y generalmente este proceso va a ser más leve y la más frecuente de las conjuntivitis alérgicas, ¿no? A diferencia de la perenne, doctores. Y ahí no hay que confundir con vernal, es alérgica estacional y alérgica perenne. La perenne es la que se va a presentar todo el año va a tener sintomatología, todo el año puede tener un poquito de molestia en la superficie del ojito del paciente, todo el tiempo va a tener la misma sintomatología de lagrimeo, formación de moquito, a veces ojo rojo, no todo el tiempo, pero sí va a tener mayor predisposición a tener este tipo de situaciones, ¿no? Generalmente se exacerba en otoño y esta es menos prevalente y es más leve que la estacional, pero es más persistente. Entonces, realmente no se presenta, no da molestias tanto, pero sí todo el tiempo que condiciona va a condicionar problemas en la superficie del ojo y es lo que debemos de tratar, porque a la larga estos cambios crónicos en el ojito sí pueden lastimar al ojo y, como les digo, darnos unas secuelas que pudieron haberse prevenido en forma importante. ¿Okay? ¿Cómo se caracteriza la rinoconjuntivitis alérgica? Pues generalmente ataques agudos de ojos llorosos, enrojecidos, con escozor. Ya les había comentado el ejemplo del chavo que iba a ver a la novia y que tenía el gato, la novia ahí, que de repente tenía los ojos rojos. Puede ser el salir a la calle, puede ser incluso el meterte en una piscina. Si tus ojitos consideran que los ojos son la primera línea de defensa con el ambiente, los demás tenemos nuestra piel y todo. Los ojos solo tienen la conjuntiva y la córnea, entonces todo el tiempo están en constante bombardeo del medio ambiente y eso le puede condicionar lo que es una alergia. Empieza con estornudos, rinorrea acuosa constantemente, hasta rinorrea, estornudos en salva, doctores, y podemos ver edema palpebral, puede ser inflamación secundaria al tallado constante de los ojitos, la conjuntiva va a tener quemosis y la lesión característica de una conjuntivitis alérgica es la formación de papilas. No van a ser las papilas comunes de las bacterias, que son chiquititas y rojas, sino aquí las papilas van a ser un poco más grandes, incluso a veces se pueden confundir con los folículos, pero ya saben que la diferencia entre una papila y un folículo es que el folículo parece un grano de arroz, tiene su vaso alrededor y las papilas son más chiquititas, más redondeadas y tienen un punto central que es por el tejido hiperplástico que hay en la superficie de la conjuntiva de los párpados. Todo eso ya lo hemos estado recordando y lo hemos dicho como 6, 7 veces acá, pero es para que no lo olviden, doctores. Vean el aspecto quemótico aquí del ojito. Yo cuando veo esto y llega así con la molestia y tenemos el antecedente de que estuvo expuesto a algo, ya le veo cómo está su ojo y no veo ninguna contraindicación. Le empiezo a dar tratamiento tanto sistémico como tomado y le tapo el ojo de un día para otro para que se redistribuya todo ese líquido en el espacio conjuntival, ¿ok? Y va a tener sus papilas, va a tener sensación del cuerpo extraño, va a tener moco. El moco aquí no es tan severo, doctor. O sea, el paciente, ya habíamos comentado que a veces el paciente va a decir, es que salió como una tirita de moco por la mañana e incluso lo juego y se ve blanquecina. Y a veces muchos los podemos confundir con un proceso infeccioso. Y no, no lo es. Es que, acuérdense que en las alergias, pues como en todo el cuerpo, pues va a haber aumento de producción de moco, ¿no? Aquí, ¿quién va a producir el moco en el ojo? Lo va a producir las células caliciformes. Todo esto es repaso, doctores, ¿vale? Y bueno, el tratamiento de esto pues es dar antialérgicos, doctores. Y hay varios tipos de antialérgicos que podemos dar en estos pacientes. Por ejemplo, podemos dar los estabilizadores de mastocitos, que ya sabemos que están constantemente frecuentes en estos pacientes, en estos fenómenos alérgicos. Y el base del tratamiento del estabilizador del mastocito es el antialérgico más común que se llama cromoglicato de sodio. El cromoglicato de sodio o Alercrom, así se llama en su nombre comercial, este medicamento es el único que yo tengo en el sector salud, por ejemplo, ¿no? No es tan caro, es efectivo. A mí, la verdad, pues yo como lo uso en el sector salud, la verdad, me funciona bien con algunos pacientes. Muchos no lo usan porque lo consideran muy pinche, pero pues en el seguro es eso o nada, ¿no? Pues es eso, ¿no? Entonces hay que darle este tipo de tratamiento.
¿Y qué condiciona? Hay que dárselo cada 12 horas. A veces el tratamiento, dependiendo del proceso agudo, y eso ya es también por la experiencia del paciente, perdón, lo podemos dar cada 8 horas los primeros días, pero ya después la dosis habitual debe ser cada 12 horas, doctores. Entonces, ayuda bastante a las superficies, noble, no es tan caro. Y ahorita, por ejemplo, que ha habido una disminución en la producción de antialérgicos por parte de los laboratorios, es una opción básica para tratar a los pacientes, pero tenemos que ver cómo nos funciona. Podemos pensar en otro tipo de antialérgicos que son como los antihistamínicos tópicos, están relacionados con las células H. El que actualmente únicamente conseguimos es la sal que se llama ketotifeno. Hay dos antialérgicos comunes con esa sal que se llama Kedrop y Saditen. Yo en lo particular uso el Saditen, yo tengo alergias, digo, si no me pasa esto, me pasa lo otro y tengo esto, ¿no? Entonces soy un estuche de monerías, así que por favor no se me acerquen a mí, doctores. ¿Okay? Bueno, el antihistamínico, pues bueno, es ketotifeno cada 12 horas, hay diferentes concentraciones. Generalmente se pone cada 12 horas nada más, igual el Saditen, que es muy bueno. A mí me gusta el Saditen porque no tiene conservador, entonces me irrita menos el ojito, pero es cada 12 horas, doctores. ¿Okay? Es bien, bien importante y les ayuda mucho a los pacientes, por lo menos en la posición de los ojitos. ¿Okay? Bueno, en la situación ocular de molestia. Hay uno que se llama olopatarina, que el nombre comercial es Patanol, y generalmente lo tenemos a concentración al 0.2%. Es un antialérgico muy caro, generalmente está en 750, 800 pesos. ¿Por qué? Porque es una mezcla de antihistamínico y estabilizador de mastocitos. Pero tiene el beneficio también de que si solo lo pones una gota al día por la mañana, va a tener el mismo efecto que estarle poniendo 2 gotas. Entonces, eso nos ayuda un poquito para que el paciente tenga mayor adaptación al tratamiento, doctores, ¿ok? Pero si es caro, doctores, entonces sí vale la pena, de preferencia, pues yo ni lo uso, doctores, pues voy con el Saditel, pero es muy bueno el Patanol. A veces en pacientes que veo que no les queda el antialérgico o que les da mucha flojera ponérselo, o que veo un cuadro muy, muy severo, les dan el Patanol y les va bastante bien. Hay algunos Patanoles muy sencillos que es al 0.1%, y al ser menos concentración, pues sí tenemos que darlo cada 12 horas, pero ahorita el Patanol, el que más está en el mercado, de laboratorio Salcon, así se llama Patanol al 0.2, es una gota al día nada más. ¿Okay? Entonces lo podemos utilizar. Cualquiera de ustedes podemos utilizar. No es recomendable darlo mezclando todos en un simple manejo, pero lo que sí debemos de saber es que, por ejemplo, yo fui a una rotación ahí en Córnea cuando era estudiante de oftalmo, de residencia, y nos decían ahí en la luz, en donde hice mi rotación, que no vale la pena dar antialérgicos más de 6 meses el mismo, doctor. Entonces, si hay posibilidad de cambiarlo, nos va mucho mejor porque hace cierto grado de resistencia, doctores. Aquí yo en el seguro estoy jodido, porque en el seguro el único antialérgico que tiene pues, es el cromoglicato, ¿no? Entonces tengo que pensar aquí dos opciones. O se lo dejo todo el año, que lo suspenda y esperemos que no tenga ninguna sintomatología, doctor. ¿Okay? Pero se puede aplicar también esa opción. Pero sí hay que estarlos cambiando cada 6 meses, no darlos todos de jalón, sino bien viendo cómo los va quedando, doctores. ¿Ok? Hay que acompañarlo con un desinflamatorio, sí, hay que acompañarlo con un lubricante también, doctores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la conjuntiva está inflamada, es un proceso inflamatorio alérgico, y al estar inflamado va a dar molestias, va a tener las papilas inflamadas, entonces yo sí recomiendo un tratamiento desinflamatorio de tipo esteroideo inicial, doctores. Esteroides, hay varios tipos de esteroides muy, muy agresivos, esteroides que son tolerables sin que causen complicaciones importantes. Volvemos a recordar las complicaciones de los esteroides, formación de cataratas y a la larga también que el proceso infeccioso que estemos tratando de tratar no mejora el 100 por esta, permite que se siga multiplicando el agente etiológico. Doctores. ¿Okay? Son las condiciones que están presentando y por lo que debo de dar desinflamatorio a estos pacientes. Hay dos tipos, el severo que es la prednisolona y el otro es la dexametasona, y los esteroides sensibles que son más sencillitos, que es el flometol y el loteprednol. El flometol se llama flometol NF y el loteprednol, su nombre comercial se llama Loterex. Cualquiera de esos dos les puedo dar cada 2 horas y me puedo quedar tranquilo de que no le va a condicionar nada de eso que estábamos platicando, doctores, ¿ok? Pero igual, no deja de ser esteroide. Aunque sea esteroide de baja potencia, debo de ir quitándolo poco a poco. Pero en los niños lo puedo usar sin ningún problema, doctores. Ahora, yo me vuelvo a poner en el seguro, doctores. En el seguro no tengo otro tipo de esteroide. ¿Le voy a dar prednisolona? Sí, doctores. Pero ya vi que todas las condiciones del ojito estén tranquilas, ya vi que es mayor el beneficio que el riesgo que puede llegar a tener, se lo damos muy, muy controladito.
Nos va a ayudar más el esteroide que los AINES. Pero si ustedes tienen algún miedo a utilizar el AINE, el esteroide, pueden utilizar el AINE, ya más que ya sabemos que es menos efectivo. Para ese tipo de procesos, sí es bien importante tener su esteroide de forma importante, nada más que no sea tan severo. Y al igual, yo en lo particular, en este tipo de pacientes que tienen alergias, ya sea vernal, ya sea estacional, ya sea perenne o no, sí me gusta mejorar un poco la superficie del ojo, doctores, porque ya sabemos qué tipo de capa va a prevalecer más en estas afectaciones alérgicas, la grasosa, la acuosa o la mucosa, doctores. ¿Cuál creen que va a prevalecer más? ¿Qué capa va a haber más en un proceso alérgico, moco, agua o grasa? ¿Moco? Pues moco. ¿La acuosa? Como la cosa, doctora, va a haber más moco. Entonces, al haber más moco por ser alérgica, aunque tenga lagrimeo, porque va a tener lagrimeo en un proceso agudo, va a haber mayor cantidad de moco, doctor. Va a haber una respuesta alérgica importante en el ojito y así, como tienes tu rinorrea y todo, las células calciformes van a producir más moco, doctor. Entonces, al tener moquito, pues la película lagrimal ahora sí va a estar en desequilibrio, ¿no? Acuérdense que les comenté que la lágrima debe tener sus 3 capas de forma adecuada. Al prevalecer más el moco, se rompe ese equilibrio y empieza a producir que la lágrima sea de menor calidad y empieza a lagrimear totalmente, no protege el ojito. Entonces, yo en lo particular, en la mayoría de los procesos alérgicos, yo los ayudo con un poco de lubricante. A lo mejor el más sencillo, pero por unos trato de equilibrar un poquito que el agua no sea la menor proporción que lo que tengamos de moco y la grasa. ¿Okay? Eso es un manejo personal para mí, me pueden dar lubricante o no, pero lo principal es recordar el tratamiento establecido ahí de los antialérgicos. Y sobre todo también tenemos que dar tratamiento tópico, doctores. Yo como oftalmo lo máximo que puedo dar es loratadina. Loratadina 10 miligramos, una cada 24 horas hasta por 3 meses, 6 meses. Pero si vemos que tiene un proceso ya ocular y también tiene un proceso respiratorio, lo más común es canalizarlo con el alergo, doctor, con el otorrino, doctor. ¿Por qué el alergo no? El alergo me va a investigar la causa, que es alergia. A lo mejor el paciente es alérgico al ambiente, al estar en el polvo, a estar en la luz del sol, eso va a condicionar molestias alérgicas. Pero ya de por sí, para tener ese tipo de manifestación, va a tener problemas ya a nivel de la nariz, doctores, por su rinitis alérgica. Entonces, me gusta a mí, en lo personal, más mandar primero al otorrino, le doy tratamiento yo, si puedo lo ayudo con la loratadina, y ya el doctor del otorrino les cambia a montelukast, epinastina, a todo lo que tengan ahí, y les ayuda bastante, además de sus desinflamatorios nasales, como digo, yo manejo todo eso, o sea, yo como paciente, yo eso no, pero no lo puedo dar yo como oftalmo, ¿no? Sí lo puedo recomendar, pero no como oftalmo. Entonces, eso ayuda bastante a que el paciente no tenga tantas molestias y mejoramos esa situación de los pacientes. Una pauta muy importante es decirle al paciente que no se va a curar. Y tengo que ser sincero, decir, yo no te voy a curar la alergia. La alergia pues, se va a ir controlando, que es distinta. Y desafortunadamente en un niño, todo este proceso de adolescencia y juventud le va a estar chinga las alergias, doctores, ¿ok? Va a llegar un momento en el que estén viejitos como yo que ya no les va a afectar eso, pero pueden quedar con secuelas si no se trataron de forma adecuada estos procesos. ¿Ok, doctores? Entonces, recordar bien el tratamiento, recordar bien qué tipo de esteroide podemos manejar aquí en estos pacientes, aunque ya les comenté, ¿no? Que si lo único que tenemos es prednisolona, pues en el nombre sea de Dios, en dosis muy reducida le empezamos a dar al paciente para lo importante es desinflamar estos ojitos, doctores. Manejo coordinado con el otorrino, ya si vemos que es un proceso mucho más alérgico importante, pues ya lo mandamos al alergo, pero el otorrino es nuestra piedrita de defensa, nuestra ayudita de defensa para ese tipo de situaciones, ¿ok? Ahora, ¿dudas, preguntas con esto, docs? Con rinoconjuntivitis alérgica. ¿Alguien sufre? ¿Alguien tiene? Para todos son muy sanos todos. Vale, qué envidia, doctores. ¿Okay? Fue medio horrible porque sí está medio feo, ¿no? Ahorita no salgo de una y entra la alergia y ya, por el amor de Dios, ya no quiero más cosas. Pero bueno, ni modo, el precio de envejecer, ni modo, doctor. No, y esto no es de envejecimiento, como digo, a mí ya las alergias solo se me exacerban en determinadas situaciones, ¿no? Gracias a Dios no quedé con ninguna secuela ocular, con un poquito de astigmatismo, sí, que es lo que vamos a platicar, pero pues la verdad se siente chido tallarse los ojos, ¿no? Se siente rico, ¿no? Y dices, ay, qué rico se siente, ¿no? El peor es que nos va a dejar secuelas importantes, y más en un niño que tiene un proceso crónico todo el tiempo, que tiene una perenne o que ya tiene una vernal, pues todo el tiempo está rascando y vamos a ver una de las principales complicaciones que debemos de vigilar en las alérgicas, ¿ok?
Entonces, si no hay ninguna duda, recuerden su tratamiento, recuerden cuál sería lo más viable, el desinflamatorio, el lubricante y el tratamiento tomado, ¿no? Que es lo que podemos dar en estos pacientes. Ahora, la verdad, pues es una inflamación mucho más severa. Aquí va a haber papilas, las papilas van a presentar papilas, las papilas van a ser mucho más grandes. Generalmente se presentan en niños y adultos jóvenes. Son pacientes que ven con los ojos muy, muy rojos. Se ven ahí crecimientos a nivel de la conjuntiva, el parpadito llega con los ojitos entrecerrados, la luz del sol les molesta mucho. Un punto importante que tengan un dato alérgico, doctores, se los paso al costo, es que digan, es que sabes que me salí a jugar fútbol y se me pusieron los ojos rojos. Pues quiere decir que tus ojitos no están tolerando ese cambio al ambiente, ¿no? Entonces ya tú desde ahí, ese tipo de situación es un proceso alérgico, a lo mejor sencillo, ¿no? Pero al fin y al cabo un proceso alérgico, doctores, ¿ok? Está mediado por generalmente climas cálidos y secos, estamos jodidos aquí nosotros en Puebla. Está mediado por inmunoglobulina C, es un mecanismo inmune mediado por células y se va a relacionar mucho en pacientes que tengan atopia, que tengan asma, que tengan eczema, doctor. Son las y que tengan historia familiar por ahí. Y generalmente se presenta después de los 5 años. Aquí, como digo, se resuelve en la pubertad, o en la pubertad todavía presenta un poquito, pero arriba de los 25 años ya no se presenta tanto. Ya no se presenta, pero puede haber quedado que las secuelas que han sido muy, muy severas en el ojito afecten tanto la superficie del ojo como afecten la capacidad de fibras que tiene la córnea, es decir, hayan modificado la curvatura de la córnea por el tallado tan constante que tienen estos pacientitos. Generalmente es un ritmo estacional, generalmente se presenta en primavera y verano. La diferencia de nosotros son climas más cálidos o secos que en otoño, es donde se va a ver la rinoconjuntivitis alérgica. Y o es predisponente al queratocono, doctores. ¿Por qué es predisponente al queratocono? El queratocono es una manifestación de un cambio en la forma de la córnea, que es bicóncava, ya se acuerdan ustedes de esto. Pero, ¿qué va a pasar? Si los niños empiezan a tallarse de forma vigorosa desde edades muy tempranas, el tallado constante de los ojitos, constante, que digo, siente chido, nos va a condicionar que las fibras de la córnea se elonguen más de la córnea. En esa estructura normal y empiezan a formar una especie de cono. A lo mejor lo primero que no forman la especie de cono no es lo primero que se forma, sino que empiezan a modificar estas fibras. Y un dato característico de estos pacientes, de la mayoría de los alérgicos, es que van a tener, a ver, ¿qué problema refractivo me va a venir directamente por la córnea, doctores? A ver, Vladimir, que estás de moda, Vladimir. A ver, Vladimir, ¿qué problema refractivo nos va a dar ahorita alteraciones a nivel de la córnea? ¿Cómo se llama? ¿Mande? ¿El astigmatismo? No recuerdo. Exactamente. Entonces, una característica, gracias Vladimir, una característica de estos pacientes es que van a tener astigmatismos elevados, doctor. Entonces, ya desde ahí también dices, bueno, tiene su graduación, ya su graduación dices, güey, viene por lentes, pero tiene un astigmatismo elevado, le viertes los parpaditos, dices, güey, tiene un chingo de papilas. O sea, tiene un dato alérgico ahí y a veces hay que tratarlo nosotros. Hay pacientes que llegan directamente y dicen, tengo molestia en el ojo, tengo el ojo rojo, casi no lo abro, me molesta mucho la luz, salgo al sol y se me pone rojo. Bueno, ya te va orientando eso, ¿no? Pero a veces hay pacientes que llegan por, no, voy por lentes, pues ven, van, les haces y ves que tienen un astigmatismo elevado, no en todos, pero en la mayoría de los casos sí, vierten su parpadito y van a tener papilas. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en el IMSS en Metepec, en el hospital de Metepec, y hay muchos viveros, hay muchas plantas por allá en Atlisco, ¿no? La mayoría de los chavillos tenía astigmatismos muy, muy elevados, ¿ok? Y dije, es un muy buen tema para una tesis, y total que me fui, qué bueno va a hacer tesis, doctores. Entonces, va a hacer proyectos, ¿no? Pero si pueden hacerlo, hagan trabajos. Se les va a dar currículum, doctores, ¿ok? Entonces, muy importante por eso las alergias. ¿Y qué le diría al niño? O sea, principalmente a mí como médico de primer contacto, decir, bueno, tienes alergia. Hay gente que tiene su alergia propiamente ya establecida, la piel, todo, aquí, todo. Entonces, ya de por sí, ya decirles ahí sin necesidad de ver del ojo que no está ahí en el ojito, ¿no? Pero estamos enfocándonos nada más en el ojito, debemos de decirle que evite tallarse los ojos. Entonces, por ejemplo, le voy a decir a Andrea, tállate los ojos con tus codos, Andrea, a ver si puedes. Con la punta del codo. Pues no se puede, ¿no? Entonces, bueno, si tienes a alguien ahí, pues ahí te ves como gato, ahí estás buscando ahí cómo tallarte, ¿no? Pero sí debemos de decirle al niño que no se talle los ojos, sí debemos de explicar al familiar que no se los debe de tallar. Vamos a darle tratamiento para mejorar esa sintomatología, que no tenga esa molestia. No lo vamos a poder curar, pero sobre todo que no se talle los ojos. Es bien, bien, bien importante, doctores, ¿ok? Y son las secuelas que nos puede dejar más a la larga este tipo de situaciones, ¿ok? Y lo que debemos de evitar en estos pacientes.
¿Qué molestias va a tener un paciente con keratoconjuntivitis vernal? Pues muy semejante a la alérgica, nada más que la alérgica, ya ves que es una rinoconjuntivitis aguda, es en un momento por estar estimulado ahí con el agente que nos causa molestias. A veces ya tenemos una rinitis alérgica, se nos va a exacerbar más en un momento, pero aquí es todo el tiempo, doctores. Tienen escozor, que es sensación de cuerpo extraño, y es un escozor bien, bien importante. ¿Por qué? Porque van a tener papilas y van a tener además mala lubricación, va a haber mayor moco, ¿no? Pero estas papilas vamos a ver que son mucho más grandes. Entonces lo van a considerar ellos como un cuerpo extraño. Y por eso se tallan, por eso se buscan y piensan que tienen una basura, y realmente es un crecimiento inflamatorio importante que van a tener este tipo de pacientes. Van a tener lagrimeo, que ya vimos que una característica de las alérgicas es el lagrimeo, pero ese lagrimeo puede ser por la misma, no es tanto una secreción, sino es una respuesta del lagrimeo propiamente, porque si ya se talló el ojito, le decimos, se siente bien chido, ¿no? Ay, ya te dices, ay, qué rico. Pero de repente unos 3, 4 minutitos después ya nos arden los ojos otra vez y caemos en el círculo vicioso de volver a tallarnos, ¿no? Entonces, si estos tienen aquí crecimientos que generalmente se van a dar en el párpado superior, el estarse tallando, lo mismo que los folículos en el tracoma, van a condicionar un daño importante en la superficie del ojo, ¿ok? Van a tener sensación de cuerpo extraño, tanto por la mala lubricación como por los crecimientos del tarso superior, van a tener ardor por la mala lubricación y van a tener una gran cantidad de moco espeso. Y este moco igual lo vamos a ver en la rinoconjuntivitis, que te dicen, el paciente dice, bueno, es que me salió como un moquito acá en el ojo, y ya vimos que también puede ser por mala lubricación, ¿no? Pero generalmente los pacientes que tienen todo de rinoconjuntivitis alérgica normal, pues sale y es un moquito. Aquí el moco es como una verdadera secreción, y es lo que a veces también puede confundirlo porque sale un plastrón de moco bien, bien importante, y a veces el paciente lo considera como una conjuntivitis de tipo bacteriano, ¿no? Entonces va y le empieza a ponerse cloranfenicol, y ahí sí se va a poner gris el niño, el muchacho se va a poner aplástico, no les va a pasar nada. No se van a poner grises ni aplásticos con el cloranfenicol, y tampoco se van a poner sordos con la gentamicina y la tolramicina, doctores, ¿ok? Obvio, no lo usen tan frecuente, pero sí tener nuestras reservas, ¿ok? Y tosis. ¿Por qué va a haber tosis, doctores? Porque va a haber una gran cantidad de crecimiento papilar en el párpado superior, entonces nos va a dar un tipo de tosis que es secundaria a un material. ¿Qué tipo de tosis sería? Adquirida, mecánica, senil o traumática, doctores. Va a haber una gran cantidad de papilas aquí en el párpado superior que va a hacer que solito se caiga el párpadito. ¿Qué tipo de tosis va a ser? Sería mecánica. Mecánica, muy bien, doctores, exactamente. Bueno, se acuerdan de las tosis, doctores, ¿ok? Entonces es muy importante que va a tener este tipo de pacientes. Por ejemplo, el cambio principal que vamos a ver en esos pacientes es el cambio en los párpados, ¿no? Va a haber una hipertrofia papilar, pero ya habíamos platicado que en la conjuntivitis bacteriana se va a caracterizar por crecimientos epiteliales muy chiquititos, nos van a dar molestias, incluso vertimos el párpado y se ve todo rojo. Pero aquí vamos a ver una gran cantidad de papilas. ¿Qué va a pasar? Esas papilas chiquititas que se veían en las bacterianas, en ese tipo de pacientes que es constante el proceso inflamatorio, van a coalescer y van a formar papilas mucho más grandes, hasta coalescer y formar una gran cantidad de papilas. Entonces, muy importante, incluso pueden formar un aspecto poligonal de tipo empedrado, y estas papilas, entre cada una de ellas, pueden tener una gran cantidad de moco, doctores, ¿ok? Y el problema principal es que, bueno, vamos a dar esteroides, vamos a dar lubricación, pero al fin y al cabo esas papilas ya quedaron como una secuela, doctores. Y eso puede quedar con molestias en los pacientes, doctores. Entonces es muy importante de checarlo. Vamos a ver aquí la imagen, vean. Generalmente puede empezar como una imagen así, unas papilitas chiquititas. Ya vieron que ven diferente a los folículos se ven más gordos, ¿ok? Y la misma molestia va a condicionar en el ojito. El tener un cuerpo extraño en el párpado superior es bien aparatoso y se ve muy característico sobre la superficie del ojo. Entonces tenemos aquí una gran cantidad de puntillo, ya vimos, y una característica de las papilas es que son crecimientos, es crecimiento epitelial, hiperplásico, con una característica de vaso central, doctores, ¿ok? Y aquí lo podemos ver, aquí podemos ver una que otra papilita aquí se ve como un crecimientito acá. Entonces, esto va a tener el paciente, ya se pone el ojo rojo con el sol, o tiene molestias de cuerpo extraño, o el paciente tiene un gran astigmatismo, vertimos si tenemos esto. Con el paso del tiempo, estas papilas van a seguir creciendo y vean, se juntan y forman papilas muy grandes, y forman tabiques entre cada una de ellas. A la separación ya no las mantienen y empiezan a formarse. Estas son papilas gigantes. Y a la larga, pues va a condicionar esto que nos dé la tosis mecánica. Y ahora imagínense esto, pues generalmente nuestro párpado es plano, es liso, ¿no? Ahora imagínense tener ese crecimiento importante las 24 horas del día, pues es molesto para el niño, ¿no?
una forma de curarse esto que es tallándose los ojos, ¿no? Y a la larga pueden seguir creciendo. Vean qué tan grande pueden crecer las papilas. Nos va a dar cambios, van a la superficie de la conjuntiva, de la córnea. Puede haber moco acumulado entre cada uno de los tabiques que los separan. Entonces son procesos muy, muy, muy severos que a la larga no vamos a poder curar de primera instancia y sí quedan con secuelas importantes, doctores, ¿ok? Entonces, bien importante, sus pacientitos niños, si están en los ojos, se pone el ojo rojo, tiene astigmatismo importante o tiene problemas respiratorios, checar cómo están los párpados superiores, ¿ok? Y hasta aquí la vamos a dejar, doctores, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta con lo que hemos platicado ahorita, docs? Ok. Mañana no hay clase, doctores. Vamos a tener clase el día miércoles, ¿ok? Pero hay examen el miércoles, doctores. Pero para que no haya pretexto, es que tengo que ir a hacer mi examen, doctores. Es que tengo que ir a hacer mi examen. El examen va a ser de 8 a 10 de la noche, doctores, ¿ok? No les quita más de 10 minutitos. No se estresen, doctores, ¿ok? Pero el miércoles nos vemos para tomar nuestra clase normal. Vamos bien, vamos bien. Sí, vamos un poquito atrasaditos por lo de que me dio del COVID y que iba un poquito lentito. Pero vamos a tratar de acelerar esto para que no haya ningún problema. Y al fin, pues bueno, acabamos creo que hasta mayo el curso, ¿no? Entonces tratar de meterle un poquito de velocidad. No hay ninguno aquí rezagado, entonces no hay ningún problema. Sus cuadros, mañana aprovechen para estudiar para su examen, adelantar su cuadro sinóptico de conjuntiva. La verdad es un grupo aquí entre nos que sí le echa, sí veo que participa a veces, que sí tiene un poquito de conocimiento. Es un nuevo poder mamón como con los otros grupos, ¿ok? Entonces, se los encargo, por favor, sigan estudiando, no me defrauden y nos vemos el día miércoles, doctores, ¿vale? Cuídense mucho. ¿Qué pasó, Lisbeth? Doctor, ¿Qué? buenas noches. ¿El mapa puede ser en la computadora? ¿A computadora? Sí, puede ser a compu, puede ser a mano, como tú quieras, pero nada más si es a mano, pues me lo tomas como captura y me lo subes por PDF, ¿no? Por favor. Sí, muchas gracias. Lo que importa de ese resumen es que aprendan, es madre, que se acuerden de esto, ¿no? Por favor, que es bien importante, ¿ok? Bueno, nos vemos, docs. Cuídense, nos vemos el miércoles y mañana pónganse a estudiar. Bye. Gracias, Buenas doc. noches, Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, bye.